En la Biblia dice que el hombre en Adán es pecador. En el Señor Jesucristo es justo. ¿Qué significa? Es decir, el significado de estar en Adán es convertirse en descendiente de Adán. Si el hombre se convierte en descendiente de Adán, es un pecador. Estar en Cristo significa convertirse en hijo del Señor Cristo. Si una persona se convierte en hijo del Señor Cristo, es una persona justa. Esto es lo que en la Biblia enseña el libro de Romanos. Si el hombre se convierte en descendiente de Adán, ciertamente es un pecador. Convertirse en descendiente de Adán es ser un pecador. Convertirse en descendiente del Señor Jesucristo es ser una persona justa. Entonces, veamos sobre por qué estar en Adán es ser una persona pecadora. Y en Jesucristo es ser una persona justa. Veamos la enseñanza de Romanos. Es porque en Adán el pecado vino de Adán. El pecado y la maldad vinieron de Adán. Por eso, estar en Adán es ser un pecador. La justicia viene de Jesucristo. Por lo tanto, estar en Jesucristo es ser una persona justa. Ahora, que el hermano Heber lea esto. El pecado entró en el mundo por un solo hombre. Y la muerte por el pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Antes de que Dios diera la ley por medio de Moisés. El pecado ya estaba en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La muerte reinó, incluso sobre aquellos que no pecaron. De la misma manera que Adán. También estuvieron bajo el poder de la muerte. Esto significa que el pecado, por un solo hombre, Adán, entró en el mundo. Dado que el pecado, desde Adán, entró en el mundo, ¿qué es el pecado? Es el espíritu del diablo, eso es el pecado. El espíritu del diablo es el pecado. Es decir, el espíritu del diablo, a través de Adán, entró en este mundo de Satanás. Entonces, dado que el espíritu del diablo entró en el mundo a través de Adán, todos los que pertenecen a Adán son pecadores. Todos los que pertenecen a Adán son pecadores. Si es así, ya que el pecado entró en este mundo de Satanás a través de Adán, todos los que pertenecen a Adán son pecadores. Entonces, ¿qué se debe hacer? El hombre ya no debe ser descendiente de Adán. Porque Dios ya ha decretado que para Adán, todos los que pertenecen a Adán van a morir. Y todo lo que hagan estará bajo maldición. Como dice la Biblia. Porque Adán hizo cosas pecaminosas. La tierra, por causa de Adán, fue maldita. Y en cuanto al propio Adán, tendrá que comer con fatigoso trabajo. Por lo tanto, todos los que pertenecen a Adán son exactamente iguales a Adán. Morirán. Y comerán con fatigoso trabajo. Esto nos está enseñando que todos los que pertenecen a Adán son pecadores. Todos serán malditos y destruidos. Pero todos los que pertenecen al Señor Cristo obtendrán bendición. Todos los que pertenecen al Señor Cristo. El Señor Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Es el amado de Dios. Es el bendecido por Dios. Entonces, así como al principio Adán era el Hijo de Dios. Pero debido a que Adán pecó, después de eso, ya no fue el Hijo de Dios, sino que se convirtió en hijo de Satanás, se convirtió en hijo de los ángeles caídos. Siendo así, todos los que pertenecen a la descendencia de Adán, parece que ya no pueden encontrar a Dios. De los descendientes de Adán, ¿quién ha buscado a Dios? ¿De quién tendrá misericordia Dios? ¿A quién vio Dios muerto? ¿Y lo hizo resucitar de entre los muertos? No hay nadie en absoluto. Los descendientes de Adán, todos son, sí, todos están destinados a morir, sin recibir la bendición de Dios. Todos están sin misericordia. Todos los descendientes de Adán son así. Todos los descendientes que pertenecen a Adán no reciben la misericordia de Dios, provocan la ira de Dios. Así son los descendientes de Adán. Pero nosotros entendemos el pecado. Dado que estamos en el vientre materno, ¿cómo se transmitió el pecado? Es en el vientre materno, nuestro hecho inalterable de ser descendientes de Adán. Por lo tanto, en el vientre materno, ninguno conoció a Dios, y después de nacer tampoco conocen a Dios, ni han recibido la misericordia de Dios, simplemente porque Adán es un pecador.
A todos los que son descendientes de Adán, Dios les oculta su rostro y los ignora, dejándolos vivir, y también dejándolos morir y envejecer, sufriendo indeciblemente. Parece que el Padre Celestial no se preocupa demasiado, ni le importa demasiado. Parece decir que ellos son descendientes de Adán, descendientes de pecadores, por lo que pierden la vida debido a sus maldades. Ellos son descendientes de Adán, descendientes de pecadores, y Dios simplemente los ignora. Pero después de Adán, el Padre Jehová eligió a un hombre, que es Abraham. Es decir, en aquel tiempo, los descendientes de Adán, nadie conocía a Dios, ni nadie sabía acerca de las cosas de Dios. Sin embargo, Dios eligió a un hombre llamado Abraham, para que, a través de Abraham, la gente conociera las cosas de Dios. En aquella época, nadie conocía a Dios, pero solo Abraham. Una sola persona fue llamado por Dios. Y todas las naciones y pueblos en la época de Abraham, todos adoraban ídolos, haciendo cosas malvadas. Nadie podía encontrar a Dios, sirviendo a todo tipo de dioses. Pero solo había un hombre, cuyo Dios era Jehová. Tal como Jehová nuestro Dios dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque el Padre Jehová dijo: Yo soy el Dios de Abraham. Es decir, no dijo que era el Dios de muchas personas. En la época de Abraham, tal vez el mundo entero ya tenía 10 millones de personas. Pero Dios, de entre esos 10 millones, era el Dios de una sola persona, Abraham. Y en cuanto a Abraham más adelante, él, por supuesto, tuvo varios hijos. Estaba Ismael, y también otros hijos. Pero Dios dijo: Yo soy el Dios de Isaac. Más tarde, Isaac tuvo otros 2 hijos. Y Dios dijo: Yo soy el Dios de Jacob. Nuestro Padre Celestial Jehová es así. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, si no fuera por Abraham, si no fuera por Isaac, si no fuera por Jacob, no se podría encontrar a Dios. Más tarde, los descendientes de Jacob se multiplicaron, y después de multiplicarse en gran manera, Dios Jehová hizo de nuevo un pacto con los descendientes de Jacob. Después de hacer el pacto con los descendientes de Jacob, los descendientes de Jacob se convirtieron en el pueblo de Dios. De esta manera, Jehová se convirtió en el Dios de los israelitas. Originalmente, él era el Dios de una sola persona, Israel, pero después de hacer el pacto, se convirtió en el Dios de los israelitas. De esta manera, los israelitas se convirtieron en el pueblo elegido de Dios. Más adelante, al leer la Biblia, mientras leemos, descubrimos que, a pesar de que Dios es el Dios de los israelitas, pero dentro de los israelitas, no había Dios en absoluto, ni el Espíritu de Dios, ni fueron redimidos, sino que seguían siendo como los gentiles. Más tarde, se estableció el nuevo pacto. Establecer el nuevo pacto significa que el Señor Jesucristo vino al mundo como hombre, fue crucificado y derramó su sangre, estableciendo el nuevo pacto, para que todos los que están en el Señor Jesucristo, dentro de este pacto, entonces, todos los que están en el pacto del Señor Jesucristo, ellos son el pueblo de Dios. De esta manera, todos los que están en el Señor Jesucristo, obtuvieron las personas nacidas del Espíritu Santo. Porque al ser personas nacidas del Espíritu Santo, en este momento, porque al ser personas nacidas del Espíritu Santo, por lo tanto, todos se convierten en nuevas criaturas, se convierten en personas sin pecado. Al principio, Adán era un hombre santo y sin pecado, una persona nacida del Espíritu Santo, y dentro de Adán también estaban el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor. Pero más tarde, después de que Adán se rebelara contra Dios, ya no estaba el Espíritu de Dios dentro de Adán, sino que, al contrario, tenía el espíritu de Satanás y de los ángeles caídos, y tampoco tenía el espíritu del Señor Cristo. Por lo tanto, Adán y los descendientes de Adán también eran exactamente iguales a Adán. Todos se convirtieron en descendientes de pecadores. Todos se convirtieron en descendencia de ángeles caídos. Por lo tanto, todos tienen pecado. Por lo tanto, todos los que están en Adán, los llamados descendientes de Adán, todos son pecadores. Más tarde, el Evangelio se difundió. El Señor Cristo vino al mundo como hombre, y estableció el nuevo pacto. Y Dios, antes de que el Señor Cristo estableciera el nuevo pacto, al comienzo de la manifestación del Señor Cristo al mundo, fue que el Espíritu de Dios entró en el Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová Dios entró en el Señor Jesucristo. En ese momento, Dios le dijo al Señor: Tú eres mi Hijo, a quien amo profundamente. En ti me complazco. El Padre Celestial Jehová le dijo esto al Señor, declarando que el Señor Jesucristo tiene el Espíritu de Dios. En ese momento, el Espíritu Santo, como una paloma, descendió sobre el Señor Jesucristo. Entonces, este Hijo,
Jesús es el Hijo de Dios. Pero desde que Adán pecó, ¿es Adán el Hijo de Dios? Adán ya no es el Hijo de Dios. Si Adán no hubiera pecado, entonces todos los descendientes de Adán serían descendientes de Dios. Pero Adán pecó. Adán pecó. Y así, el Dios dentro de Adán ya no fue Jehová. No fue nuestro Dios, sino que el diablo fue el Dios de Adán. Por lo tanto, después de que Adán pecó, el Dios de Adán no fue Jehová, y Adán tampoco volvió a ser el Hijo de Jehová. Ya no fue el Hijo de Dios. Adán ya no es el Hijo de Dios. Así que de esta manera, ya es un hijo del diablo. Es un descendiente de Satanás. Entonces los descendientes de Adán son pecadores. Pero ahora, al principio, cuando Adán fue creado, él era hijo de Dios. Después, él dejó de ser el Hijo de Dios, por lo que, todos los descendientes de Adán ya no son hijos de Dios. En este momento, un hijo vino al mundo como hombre. Este hijo es el Hijo unigénito de Dios. El Señor Jesucristo vino al mundo como hombre. Después de que el Señor Jesucristo vino al mundo como hombre, entonces, Dios reveló que Jesús es el Hijo de Dios. El Señor Jesús ya era originalmente el Hijo de Dios. Al cumplir los 30 años, cuando fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu del Padre entró en el Señor Jesucristo. Así que el Espíritu del Padre entró en el Señor, y le dijo al Señor: Tú eres mi Hijo, a quien amo profundamente. En ti me complazco. Que el Señor Jesús sea el Hijo de Dios hace que todos los que están en el Señor Jesús tengan el Espíritu de Dios. Teniendo el Espíritu de Dios, que entra en todos los que creen en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos los que pertenecen a Jesucristo están libres de pecado, y porque están libres de pecado, es porque Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, los que pertenecen a Jesús son los hijos de Jesús, los descendientes de Jesús, es decir, los descendientes de Dios están libres de pecado. El Padre Celestial determinó que los descendientes de Satanás son culpables, y los descendientes de Dios están libres de pecado. Entonces, los descendientes de Adán son todos descendientes de Satanás, y todos los redimidos se convierten en los redimidos por Jesucristo. Es decir, los descendientes de Jesucristo. Los descendientes de Jesucristo son los descendientes de Dios, y se convierten en personas libres de pecado. Precisamente por esto, el apóstol Pablo dijo: En Adán, todos nosotros somos pecadores. En el Señor Jesucristo, todos nosotros somos personas justas. En Adán, todos nosotros somos pecadores, pero en Jesucristo, todos somos personas justas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros convertirnos en personas de Jesucristo? Es decir, debemos ser bautizados. Los que son bautizados bajo el nombre de Jesucristo deben convertirse en personas que pertenecen a Jesucristo. Deben convertirse en personas que están en Jesucristo, y así nos convertimos en personas inocentes, santas y justas. También pueden nacer del Espíritu Santo. Las verdades anteriores son presentadas en el nombre del Señor Jesús al que el Padre y el Señor sean alabados.